Ah, vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 1, por favor. Vamos a iniciar hoy día este nuevo viaje por el libro de los Hechos y vamos a leer y luego vamos a comenzar a estudiar, vamos a ver estos primeros versículos y ver qué el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Dice así: en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Bueno, familia, tenemos el libro de los Hechos aquí. Es un libro histórico, porque es un libro que registra la historia de la iglesia, cómo nace. Y lo que nosotros vamos a ver, familia, en este libro es lo que cambió el mundo para siempre. El mundo nunca más fue lo mismo a partir de lo que ocurre aquí en el libro de los Hechos. El mundo oriental y occidental nunca fue el mismo a partir de aquí. La influencia de estas personas que nosotros vamos a ver como protagonistas en este libro es tan grande, es tan tremenda, que tú y yo estamos aquí sentados por ellos, por lo que el Señor hizo en sus vidas. Pero nada hubiera sucedido si Jesús no estuviera detrás. Y es por eso que nosotros vemos que este es el segundo relato que escribe el autor de este libro. Dice: en el primer relato te escribí acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Entonces, ¿cuál fue el primer relato? Vamos a Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Versículos 1 al 4. Dice lo siguiente Lucas, del capítulo 1, versículos 1 al 4. Por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado con toda diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que se te han sido enseñadas. Entonces, Lucas es el autor del libro de los Hechos. Su primer tratado o su primer relato fue el Evangelio de Lucas. Y su segunda parte fue el libro de los Hechos. Lo interesante es que Lucas se lo escribe a una sola persona, que es llamado en Lucas aquí en el versículo 3, excelentísimo Teófilo. Entonces, fíjate algo que importante, interesante. El título de excelentísimo no se le daba a otra persona que no fuera alguien importante. Entonces, Teófilo es un cristiano, es un creyente en Cristo, alguien que le entregó su vida a Jesucristo, pero que probablemente haya sido un hombre muy importante en la época, alguien que trabajaba en el gobierno, alguien que tenía una posición gubernamental importante. Entonces, la diligencia de Lucas, familia, fue tan grande. Él quería que su amigo, su excelentísimo amigo, este médico, ¿no? Lucas era un médico, quería que supiera la verdad de Jesús. Pero si ustedes se dan cuenta, el verso 1 del libro de los Hechos
dice que en el primer tratado, en el Evangelio de Lucas, Lucas escribió acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y eso es un término muy importante, porque Jesús, cuando vino a esta tierra, comenzó a hacer una obra en esta tierra. Comenzó a hacer cosas y comenzó a enseñar cosas. Y cuando uno dice comenzó, quiere decir que inició algo que todavía no termina. ¿Ok? Entonces, lo que nos está diciendo Lucas aquí es que mientras que el Evangelio de Lucas habla de lo que Jesús comenzó a hacer, el libro de los Hechos va a relatar lo que Jesucristo continúa haciendo. Y va a continuar haciendo hasta nuestros días. Si ustedes se van a dar cuenta, pero el libro de los Hechos no termina con un amén al final. No tiene un cierre. No podríamos decir, no tiene como una típica cierre que tenían todos los libros del Nuevo Testamento. Generalmente todos tienen un cierre. Hechos no lo tiene. No tiene una despedida, no tiene nada. Simplemente dice que Pablo predicaba el Evangelio abiertamente y sin oposición. Y eso nos indica a nosotros, familia, que entonces la historia de la iglesia no ha concluido, no ha terminado, que esto sigue hasta nuestros días. Y entonces que tú y yo somos parte de lo que el Señor Jesucristo todavía quiere seguir haciendo. Y esto nos recuerda, familia, que Jesucristo comenzó a hacer una obra, pero esa obra no ha terminado todavía. Que todavía Jesús hace cosas entre nosotros. Que todavía Jesús nos quiere enseñar a nosotros. Que comenzó a hacer algo hace más de 2000 años atrás cuando vino y estuvo entre nosotros. Que comenzó a hacer una tremenda obra en las personas a quien Él llamó. Que Jesús liberó a personas endemoniadas, que Jesús les dio libertad a los cautivos, que Jesús abrió la vista de los ciegos, que el Señor Jesucristo dio salvación a los que estaban lejos. Esa misma obra que Jesús comenzó a hacer es una obra que Jesús todavía quiere continuar haciendo en nuestros días. Y eso es súper importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que la obra no ha terminado en el mundo. Que cuando Jesucristo venga por nosotros, como vimos en el rapto de la iglesia, ese va a ser el último día de la iglesia en este mundo. Pero mientras tanto, mientras no ocurra ese momento, tú y yo somos parte de lo que Jesucristo quiere seguir haciendo en nuestros días. Él nos quiere seguir enseñando, Él quiere seguir transformando, Él quiere seguir haciendo la obra de Dios, su obra en nosotros. Entonces, fíjate todo lo que hizo Lucas. Él investigó con las personas que estuvieron con Jesús. Él investigó, él fue donde Pedro, él estuvo con Pablo, él fue a María, él estuvo constantemente entrevistando personas. ¿Para qué? Para que finalmente una sola persona pudiera entender la verdad de Jesucristo de manera exacta. Y yo pensaba en la diligencia que tuvo Lucas con un amigo. Porque a veces nosotros pensamos en la iglesia como en números. Vamos a escribir esto para toda la iglesia, vamos a hacer esto para muchas personas, vamos a hacer un evangelismo masivo para todas las personas. Y no digo que eso esté mal. Eso está muy bien. Pero, ¿cuántas veces estamos dispuestos a hacer todo lo que sea posible por un alma que necesite conocer a Jesús más profundamente? Y eso es lo que hizo Lucas. Lucas fue diligente en investigar a Jesucristo, diligente en investigar su vida para escribirle el primer tratado a este hombre llamado Teófilo. Fue diligente en investigar a Jesucristo de forma profunda para decirle a este hombre, mira, este es Jesús, este es el resultado de mi investigación. Y yo conozco a este Jesús y yo quiero que también tú lo conozcas en mayor profundidad. No es que Teófilo no haya sido salvo, ¿no? Pero Lucas quería que conociera más profundamente lo que a Jesús se refería. Y por eso escribe el Evangelio de Lucas. Y ahora le escribe la segunda parte.
le escribe a Teófilo para que él sepa que la obra de Jesús no ha cesado, pese a que Jesús se fue de este mundo. Que ahora entonces viene el Espíritu Santo enviado por el Padre para que continúe la obra que Jesucristo comenzó a hacer aquí en la tierra. Y ya la obra de Dios ahora no va a estar limitada a la presencia solo física de Jesús, que no podía estar en dos partes al mismo tiempo. Porque Él vino como hombre y ese cuerpo lo limitó. Pero el Espíritu Santo está en todo lugar y está en todas partes, entonces no hay límite para lo que el Señor quiera hacer. Entonces, lo que Lucas hace aquí es escribir esta segunda parte. ¿Cómo es que esto sigue? ¿Cómo es que la historia sigue? ¿Cómo es que a pesar de que Jesús se va, no se termina esto? Esto continúa, esto sigue porque Jesús vive, porque Jesús está vivo, porque Jesús no está muerto, porque Jesús resucitó, porque está vivo en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, lo que escribe Lucas aquí es muy importante. Te vas a dar cuenta a medida que vayamos avanzando en este libro que hay algunos momentos en que Lucas dice, nos embarcamos a tal parte, porque cuando habla así en primera persona es porque él está en ese viaje. Cuando habla en tercera persona es porque otra persona, él ya no estaba, pero sí sabe el relato, ¿no? Entonces, en algunos lugares él va a hablar como que él está presente porque él estuvo presente en varios de estos hechos que nosotros vamos a ver en este libro. Entonces, el libro de los Hechos simplemente es la obra de Jesús continuando por medio de la obra del Espíritu Santo. Es decir, no hay una diferencia en lo que hizo Jesús con lo que hicieron sus discípulos. Es como que continuó esto con sus discípulos. Y eso es súper interesante. ¿Ya? Entonces, el primer relato, que es el Evangelio de Lucas, escribió Lucas acerca de lo que Jesús comenzó a hacer hasta que fue recibido arriba, ¿no? Pero ahora, después, también va a seguir escribiendo de lo que va a venir. Pero mira qué interesante lo que dice allí el verso 2, porque dice que Jesús fue recibido en el cielo. Fue y ascendió a los cielos, y es lo que vamos a ver en los primeros versículos, en los versículos 5 particularmente hasta el 11. Vamos a ver que Jesús va y sube al cielo, ¿ya? También dice que le dio instrucciones a los apóstoles que había escogido. ¿Cuáles fueron las instrucciones que les dio? Que esperaran la promesa del Padre que les dio acerca del Espíritu Santo. Él les dijo, recuérdense en Juan, que tenían que esperar la promesa del Señor, del Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, en Juan capítulo 16, les dijo, mire, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces el Espíritu Santo no va a venir. Pero les conviene porque hay un cambio. Sale Jesús, entra el Espíritu Santo. Y le dice, les conviene. Si no les hubiera convenido, Jesús no se hubiera ido. Pero había una conveniencia. La conveniencia es que el Espíritu Santo va a venir sobre el mundo y va a estar en todo lugar convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a cualquier persona en cualquier parte del mundo. No va a tener límite el Espíritu Santo para moverse libremente en este mundo. Entonces, esas son las instrucciones que Jesús les dio a los apóstoles que pudieran estar y esperar la promesa del Espíritu Santo. Otra cosa importante, a estos discípulos ya vimos nosotros que se le apareció muchas veces a cada uno de ellos durante 40 días. O sea, Jesús, después de resucitar, estuvo 40 días apareciéndose a distintas personas, diferentes personas. Algunas al mismo tiempo, otras de manera en diferido. Dice Pablo también a los Corintios en 1 Corintios 15 que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, que muchos de ellos todavía vivían. O sea, usted si vivía en esa época, tú podías ir y preguntar y viajar y preguntarle a las personas, oye, ¿tú viste a Jesús? Y ellos te iban a decir, sí, yo lo vi. Todavía habían personas vivas en esta época y en la época de Pablo
cuando Él se convierte, cuando Él escribe a los Corintios, que fueron varios años después, todavía habían personas que podían decirte, yo vi a Jesús, de primera fuente. Entonces se les presentó con muchas pruebas convincentes durante 40 días, y fíjense ustedes de lo que les habló. Les habló acerca del reino de Dios. Ese fue el tema durante estos 40 días que se les apareció a los discípulos. Hablarles lo relacionado con el reino de Dios. Es decir, siempre en estos 40 días que Jesús apareció a sus discípulos, el tema fue el cielo. El tema fue lo que hay arriba. El tema fue lo que hay allá. El tema no fue lo que hay aquí. Y eso es muy importante, porque hay cristianos que se enfocan tanto en este mundo que piensan que nosotros tenemos que tomar las armas de este mundo para cambiar este mundo. ¿Ok? Muchos dicen tenemos que hacer partidos políticos, tenemos que meternos en esto, en la política, y tenemos que ganar espacios sociales. No, la Biblia nos dice que Jesucristo preparó a sus discípulos apuntándolos al reino de los cielos. Porque cuando nosotros estamos conscientes de las cosas celestiales, vamos a mirar este mundo con lentes diferentes. Con los lentes de Jesús vamos a poder mirar lo que pasa, no con la mirada que las noticias y los noticieros lo ven, no con la mirada que mi vecino que no conoce a Cristo lo ve. Nosotros vamos a ver este mundo con los lentes de Cristo porque estamos enfocados en el cielo y en el reino de los cielos. Entonces el Señor Jesucristo prepara a los discípulos en esto, y lo que les habla, les habla acerca del reino de los cielos, del reino de Dios. Les habla las cosas celestiales, las cosas de arriba, no las de abajo. Los enfoca en lo celestial. En estos 40 días les habló todo lo relacionado con el reino de Dios. Y fíjense ustedes que entonces la orden que les dio en el versículo 4 fue que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Y cuál es la promesa del Padre que oyeron de Jesús? No es primera vez, lo oyeron antes, Jesús lo dijo antes, que Juan bautizó con agua, pero ahora serán bautizados ellos con el Espíritu Santo dentro de pocos días. O sea, Jesús les da una promesa, les reitera una promesa que no es nueva. Una promesa que no es algo que tomó, yo creo, por sorpresa a los discípulos. Es una promesa que ya había sido dada hace mucho tiempo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29, Juan 1, 29, al 31 dice: al día siguiente Juan vio a Jesús, Juan el Bautista, que venía hacia él, y dijo: ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes que mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado Israel, por eso yo vine bautizando con agua. Pero mira lo que dice el verso 33. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y le he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. O sea, ya Juan el Bautista había anunciado que Jesús era el que habría de bautizar en el Espíritu Santo, ¿no? Y fuego. Y ya Jesús, nuevamente en Juan 14 y en Juan 16, les menciona que va a venir el Espíritu Santo. Entonces, es una gran promesa la que el Señor Jesucristo nos está dando y les está dando a sus discípulos, que van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Va a haber una experiencia con el Espíritu Santo que va a ser muy genial y que también es para nuestros días. Ahora,
¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante una promesa de ese tipo? Porque ya Jesús ya le había dado la promesa y ahora la reitera. ¿Y cómo reaccionaron sus discípulos? Es interesante cómo reaccionaron sus discípulos con lo que Jesús les estaba enseñando. En el versículo 6 vemos la reacción de sus discípulos. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? O sea, la respuesta o la reacción de los discípulos ante la promesa que Jesús reitera acerca del Espíritu Santo, esa promesa despertó en los discípulos una pregunta que poco tenía que ver. Tú dices, ¿qué tiene que ver? Y ellos preguntan si el Señor va a restaurar en este tiempo, en el tiempo de ellos, el reino a Israel. ¿Qué estaban pensando ellos? Todavía tenían en su mente y en su corazón esto del Jesús Mesías, del Jesús que venía como a quitar a los romanos del poder, de este Jesús que venía a reinar en Jerusalén, de este Mesías que venía a sentarse en el trono y a reinar el mundo entero desde Jerusalén. Todavía estaba en la mente de ellos esa idea, todavía tenían esa idea del reino de Dios. Entonces, es interesante porque Jesús no les está diciendo nada respecto a eso, les está diciendo: yo les voy a bautizar con el Espíritu Santo. Y la respuesta de Jesús es muy interesante. Jesús les contestó en el verso 7: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, esto es bien importante, familia, porque fíjate, los discípulos todavía están pensando: bueno, queremos ya reinar aquí, queremos que Jesús reine entre nosotros ya, queremos ver el reino de los cielos venir aquí terrenalmente y manifestarse terrenalmente. Eso es lo que quieren los discípulos. Todavía no entienden las cosas y las edades de Dios. Y la respuesta de Jesús es bien interesante y bien clara. Les dice: ¿sabes qué? A ustedes no les corresponde saber estas cosas todavía. Él les dice: ¿sabes qué? Yo no les voy a decir más. No les voy a decir nada más acerca de eso. Los tiempos, las edades y todas esas cosas no se los voy a decir todavía. No es tiempo, en el fondo, para que el Señor restaure el reino a Israel. Todavía no es ese tiempo y todavía en nuestros días no lo es. Falta mucho. ¿Qué tanto falta? Rapto de la iglesia, 7 años de tribulación y entonces se restaura el reino a Israel. Viene Jesús con todos nosotros a reinar por 1000 años en este mundo desde Jerusalén. Pero para eso todavía falta eso, que pase. Imagínate la distancia de años que llevamos desde los discípulos y ellos ya pensaban que Jesús se tenía que instalar ahí. ¿Okay? Pero ¿qué hace Jesús? Los desenfoca de eso y los enfoca en lo que en el hoy tenemos que hacer. En lo que el hoy la iglesia debe preocuparse. En lo que en el hoy la iglesia debe hacer y debe fijarse. Y es: pero recibirán poder. O sea, dejémosle los tiempos al Padre en eso de la restauración de Israel. Dejémosle eso al Padre. Pero lo que nos corresponde ahora: recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Mira, Jesús entonces enfoca a los discípulos en la tarea que es más importante para ellos. ¿Y qué es la tarea que es importante para ellos? Ser testigos de Jesús. La tarea importante que Jesús les había hecho está a la vista y se las dijo en una oportunidad anterior también. Por favor, Mateo 28. Mateo capítulo 28. Versículos 18
y 20. Hasta el 20. Mateo 28, 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Jesús dijo, les recordó que Él tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. Tiene la autoridad para perdonar pecados. Tiene la autoridad para perdonar pecados al hombre. Y entonces ahora los discípulos tienen que dar a conocer esa noticia. Que ahora Jesús tiene toda autoridad para perdonar nuestros pecados. Y entonces ellos tienen que ir a ser discípulos de todas las naciones. Esto nunca fue pensado para un grupo primario de etnia. Esto fue pensado para todo el mundo. Para cualquier persona, en cualquier lugar, de cualquier pueblo, tribu, lengua o nación. Y una de las imágenes en el cielo que más me gusta es lo que describe Juan en Apocalipsis cuando dice que de todo pueblo, lengua y nación, tribu, lengua y nación, están en el cielo adorando a Jesús. Al parecer vamos a mantener rasgos en el cielo, rasgos étnicos, porque Juan los identificó. Identificó que habían asiáticos, identificó tal vez que habían orientales, occidentales, habían de todo allí, griegos, romanos, latinos, gringos, de todo. Porque no tiene que ver con raza, esto tiene que ver con que Jesús es el Salvador. Entonces Jesús les dio una orden y esa orden era hacer más discípulos. ¿Cómo lo van a hacer? Ahí está el problema. Yo creo que los discípulos se empezaron a ver entre ellos y decir, oye, mira, Pedro le negó 3 veces al Señor. Tenemos a Tomás que apenas creyó, que dudó. Tenemos a cuántos discípulos que fallaron. Los hijos del trueno dijeron en una oportunidad, no nos quisieron recibir, mejor mandemos fuego del cielo a esta gente. O sea, realmente tú ves las habilidades de estas personas y son las menos hábiles del mundo. O sea, si alguien hubiera dicho, si Jesús hubiera dicho, ya, yo quiero contratar personas humanas para que vayan a hacer una tarea de hacer más discípulos, yo creo que estas son las menos calificadas que podía haber en el mundo. Yo creo que no entraban en ninguna agencia de reclusión, habrían estado estos currículums encima de la mesa. Pero sí estaban en la mesa de Jesús. Porque Jesús no funciona como funciona la lógica del mundo. Dice Pablo a los corintios que lo vil del mundo escogió Dios. Lo débil para avergonzar a lo fuerte, lo vil para avergonzar a los sabios, lo insensato para avergonzar a los sabios. Y entonces tú dices, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a ser testigos de Jesús? ¿Cómo vamos a hacerla para enfrentar a los religiosos que, ya vimos, mataron a Jesús? O sea, nos pueden matar a nosotros. ¿Cómo es que vamos a enfrentar al Imperio Romano? ¿Cómo es que vamos a llevar el Evangelio a un mundo que no es distinto al mundo que vivimos nosotros, familia? ¿Sabes que hay muchos cristianos que cometen el error de que pensar, ¡oh, el mundo está terrible! Mi pregunta es, ¿cuándo ha estado mejor? ¿Cuándo? Si Sodoma y Gomorra era una ciudad entera homosexual y lesbiana. Si finalmente los griegos, los romanos, toda esta gente eran casi todos pedófilos. Que casi nadie se casaba, tenían sexo con cualquier persona. O sea, ese era el mundo que les tocó vivir a los apóstoles. El mundo que les tocó vivir a los apóstoles, familia, era tan o peor
que el que nosotros estamos viviendo hoy, porque en ese tiempo ni se hablaba de derechos. Nada, los niños no tenían ni un derecho, las mujeres no tenían ni un derecho, nadie tenía derechos. La esclavitud estaba pero abismante, habían unos abusos tremendos. Pero Jesús les dice, vayan a ese mundo. Vayan a ese mundo. ¿Y cómo? ¿Cómo van a ir a ese mundo? Pero recibirán poder. Y esa palabra poder es dínamos, en griego, que es el mismo origen de la palabra dinamita. Todos conocemos dinamita, ¿cierto? Dinamita. ¿Qué hace la dinamita? Cuando tú pones dinamita a un edificio, estos tipos que se dedican como a, ¿cómo se llama esto? A demoler edificios, tú pones dinamita y ellos saben dónde colocarlo en los bases y todo, cosa que solamente aprietan una vez y ¡pum! Listo. ¿Qué pasa? Todo el edificio se viene abajo. O sea, cuando hay una explosión, es imposible que no pase nada. Una explosión impulsa, ¿no? La dinamita que hace es expulsar. ¡Pah! Expulsar. ¿Cierto? O sea, lo mismo en las minas a tajo abierto, cuando ponen las dinamitas, le hacen ¡pah! Y salta la piedra lejos. Esa connotación tiene esta palabra. Y Jesús le dice a sus discípulos que tienen que esperar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo los va a impulsar a llegar más allá de cualquiera de los límites imaginados por ellos. Piensa por un momento, familia, que esta es una iglesia, primero, que no tiene dinero. Nada. Segundo, no había aviones, no había autos, no había internet, no había megáfonos, ni amplificador, ni nada de ese tipo de cosas. Nada. Sin embargo, fue una iglesia que llevó a Jesucristo hasta todo el mundo conocido en aquel entonces. Pablo llegó hasta España. Todo el Asia, que no es el Asia que nosotros conocemos hoy día, cuando se hablaba del Asia en la Biblia, esto es súper importante, no son los chinos ni los japoneses, ¿no? No, es otra Asia, de la zona donde está Turquía y todos esos países del Medio Oriente. ¿Okay? Todo eso se alcanzó por el impulso del Espíritu Santo. No ha habido iglesia en la historia de la iglesia más efectiva que la iglesia del libro de los Hechos. Entonces, si hay una iglesia a la cual nosotros tenemos que imitar, si hay una iglesia a la cual me quiero parecer, es a esa. Porque si tú, no sé si han estudiado la historia de la iglesia, es bueno estudiarla. Vas a entender muchas cosas de las cosas malas que se hacen y prácticas que se hacen en la iglesia. Vas a entender muchas de esas cosas. Yo estudié la historia de la iglesia. Hay muchos libros que hablan de la historia de la iglesia, incluso algunas Biblias de estudio la hablan. Pero la historia de la iglesia tú la ves y da pena. O sea, es triste. ¿Cómo es que la iglesia llegó al punto de vender el perdón de pecados por dinero? O sea, ¿en qué punto? ¿Cómo es que llegó a eso? ¿Me entiendes? ¿En qué punto la iglesia llegó a bautizar infantes, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Qué pasó en el camino? ¿Cómo es posible que en el nombre de Jesús se haya matado a esclavos? Que en el nombre de Jesús se haya matado a personas. ¿Cómo es posible que se hayan matado a brujas y a todo ese tipo de cosas? Se hayan quemado esas personas. Jesús nunca mandó a hacer eso. Jesús nos mandó a ser testigos a esas personas. Jesús nos mandó a ser testigos de su amor y de su gracia a esas personas.
¿Y cómo? ¿En qué momento perdimos el norte? Por eso, familia, incluso la iglesia de la Reforma, a que yo la Reforma la reconozco como un mover de Dios, sí. Sería un ciego no pudiera identificar que Dios usó ese tiempo de la Reforma para hacer ciertos cambios. Y entiendo que la época de la Reforma fue una época de avivamiento, porque se redescubrió, no se descubrió, se redescubrió la Biblia. Aún así, sigues viendo mucha religiosidad, y comentábamos eso con Ariel de camino a propósito de Hebreos. Sigue habiendo, después de la Reforma, entre comillas, porque yo siento que la iglesia no necesitaba ser reformada, necesitaba empezar de cero. Siguen habiendo cosas después. Siguen habiendo bautismo de infantes, por ejemplo. Sigue habiendo matanza, manos manchadas con sangre todavía. Sigue habiendo división. Sigue habiendo mucho odio. De hecho, sigue habiendo también un odio hacia Israel, siendo el pueblo de Dios. Muchas cosas. Entonces, cuando tú te concentras en la historia de la iglesia, tú encuentras y buscas en la época de la iglesia qué iglesia a imitar, y no vas a encontrar ninguna, excepto la iglesia de los Hechos. No porque fuera perfecta, porque vamos a ver más adelantito que ya en Hechos capítulo 5, ya algo pasó, y en Hechos capítulo 6, otro problema más, y en Hechos 15, otro problema más. O sea, en la iglesia van a haber problemas. Si tú estás buscando una iglesia así como, yo quiero un lugar donde no haya ningún problema y yo pueda hacer lo que yo quiera, no lo vas a encontrar. No hay iglesia perfecta. Pero los Hechos, si no le podemos sacar nada, porque sí era una iglesia que fue dirigida por el Espíritu Santo. Fue una iglesia que buscó solucionar los problemas por el Espíritu Santo. Fue una iglesia que buscó las soluciones a los problemas espiritualmente, no carnalmente. Por eso, la iglesia de Hechos es la iglesia a imitar. Y siempre esta iglesia. Y Calvary nació poniendo el énfasis en que si vamos a imitar una iglesia, va a ser a esta. Va a ser a esta. Entonces, familia, mientras los discípulos estaban enfocados en el reino de Dios y que los iba a instalar acá, Jesús los desenfoca y le dice, no muchachos, ustedes no se pueden enfocar en eso, ustedes van a estar en la tierra, pero su tarea es ser testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, pero para eso va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Tremendo. Va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, podemos sacar la conclusión. ¿Cuál es la finalidad de que el Espíritu Santo venga sobre los discípulos? La finalidad es hacerles testigos poderosos de Jesús. Lo mismo que para nosotros hoy. La finalidad de que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y seamos bautizados por Él es que tú y yo seamos esos testigos de Jesús poderosos. Porque hay algo que nosotros no podemos hacer, pero Jesús sí, que es darnos valentía. El Espíritu Santo nos va a dar la valentía cuando nos falta, el Espíritu Santo va a poner las palabras cuando nos faltan, el Espíritu Santo va a convencer los corazones, el Espíritu Santo va a hacer esa obra. Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde hacer. ¿Qué nos corresponde hacer? Predicar el Evangelio, ser los testigos de Cristo que este mundo necesita, pero la otra parte la hace el Espíritu Santo. ¿Cuál parte? El que la gente responda, la valentía para hablar de Jesús. Piensa por un momento que Pedro y los discípulos estaban escondidos después de que Jesús resucitó. Todos estaban escondidos. Cualquier persona que tocara la puerta, los discípulos decían, quedan callados, pueden ser los romanos. Estaban escondidos. Y vas a ver que Pedro
en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4 y todos los capítulos para adelante, se para firme y con valentía delante de las personas que crucificaron a Jesús, les expone el Evangelio de Cristo, exponiendo su propia vida. ¿Quién cambió eso? ¿Por qué lo pudo hacer? Porque sí va a estar el Espíritu Santo presente. ¿Sí? Sí va a estar el Espíritu Santo presente. Cuando dice el Espíritu Santo estará sobre, quiere decir que vendrá bautizando nuestra vida, estará sobre nosotros, llenando nuestro corazón. No quiere decir que como cristianos no tengamos el Espíritu Santo. No quiere decir que como cristianos no tengamos el Espíritu Santo. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo, pero hay una experiencia diferente, hay una experiencia distinta que nosotros necesitamos. Y la experiencia distinta que nosotros necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo, es poder tener la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Es una experiencia diferente y distinta que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Entonces, va a venir el poder del Espíritu Santo y ese poder les va a permitir ser sus testigos. Ahora, fíjense el orden, porque es importante el orden. Jerusalén, o sea, el entorno más inmediato de los discípulos. Ahí. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Nuestro entorno más inmediato, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestro entorno más inmediato? Nuestra familia, primero, nuestros vecinos, la gente con la que normalmente y en la cotidianidad nos encontramos. Ellos, ¿cuántos de ellos esperan porque alguien les hable de Jesús? Y tú eres esa persona que puedes hablarle de Jesús. Y para tener el valor para ser ese testigo, entonces el Espíritu Santo viene sobre ti para que seas ese testigo valiente. La palabra testigo también es muy importante porque la palabra testigo en el griego es mártir. Es la palabra que se refiere a mártir. ¡Wow! Un testigo entonces, ¿qué es un mártir? Alguien que ha muerto o está dispuesto a morir por una causa. Entonces, ser un testigo es estar dispuesto a todo por la causa de Cristo. Y tú y yo somos testigos. No podemos ser testigos de algo que no vi o algo que no experimenté. Siempre vamos a ser testigos de algo que vimos y que experimentamos, ¿verdad? De lo contrario, seríamos testigos falsos. Cuando hay un accidente, siempre mandan, las personas que están alrededor y ven el accidente son las que tienen el relato fidedigno y pueden decir, mira, aquí pasó esto y pasó esto porque yo lo vi. ¿Eh? Pero hay otras personas que de repente llevan testigos falsos que no vieron nada para ahí chamullar y dar vuelta a la situación. Un testigo falso no puede hablar la verdad, nunca, porque no conoce lo que pasó. Nosotros somos testigos de Jesús y para ser testigo de Jesús primero necesitamos haber experimentado a Jesús. Un testigo de Jesús primero lo ha experimentado él. Ha podido ver lo que Jesús ha hecho en su corazón o ha comenzado a hacer. Recuerden que no somos perfectos. Dios comenzó a hacer algo en nosotros, pero el que comenzó en nosotros la buena obra todavía no la termina, la tiene que terminar. Acuérdate que Pablo dijo, no que la haya alcanzado ya. Pablo dijo eso. Todavía no lo ha llegado a alcanzar. Claro que no. Vamos camino para allá. Pero Jesús comenzó a hacer algo en mí. El día en que entregué mi vida a Jesús. Entonces ya somos testigos de lo que Jesús ha hecho. Y entonces ya podemos transformarnos en esos testigos de Jesús en nuestra Jerusalén. Luego, la segunda parte es Judea, que es como ya la región. Podríamos decir entonces ya mi ciudad, ¿no? Mi ciudad, mi comunidad, mi entorno donde yo vivo es mi Judea, ¿no? Pensando acá, bueno, ya algo más masivo.
¿ya? Hablar con la gente en la calle, hacer cosas en la ciudad, llevar a Cristo a la ciudad. Qué genial sería eso. Recuerdo, más adelante vamos a ver que en una ciudad, cuando llega Pablo con su gente, dicen, estos que han trastornado el mundo también han llegado acá. O sea, cada vez que Pablo y cualquiera de los apóstoles pisaba un territorio, era como, wow, o sea, impactaba. No creamos que tampoco era una cuestión tremendamente gigante de miles de millones de personas, porque no fue así. En algunas ciudades eran 2, 3, 4, 5 personas, pero el Señor comenzó a hacer algo ahí. Nunca midamos las cosas por los números. El éxito no está en los números. El éxito está en hacer lo que Dios quiere que hagamos y ser fieles a lo que Él nos ha mandado a hacer, independiente de los números. ¿Sí? Entonces, Judea, luego Samaria. Y esto es como un buen chiste de Jesús para ellos. Porque Samaria es una región contigua, es la región más inmediata, pero es una región que los judíos no querían pasar nunca. Samaria era una región que ningún judío pasaba, que todos los judíos daban la vuelta para no pasar. No había trato de los judíos hacia los samaritanos, ni tampoco de los samaritanos hacia los judíos. Cuando Jesús le habla a la mujer samaritana, Jesús pasó, dice el relato, a propósito ahí. La mujer se sorprende y le dice, ¿y qué onda? ¿Tú eres un judío? ¿Cómo que me hablas a mí? Porque entre judío y samaritano nunca se hablaron. Pero Jesús rompió el hielo, rompe el esquema, rompe la pared intermedia, rompe la división y le habla. Y como testigo de Jesús, yo debo de estar dispuesto a romper las barreras para llegar donde Dios quiere llegar. Jack Smith rompió la muralla cultural de los hippies en los años 60, fines de los 60, principios de los 70. Y llegó a ellos. Con escándalo, se levantaron un montón de personas y Dios hizo una obra impensada. No es la única, ha hecho muchas, pero pongo un caso porque es un caso cercano. Eliminó la barrera, ¿no? Ellos eran sucios, malolientes, ¿no? Hasta que, a ver, vamos a hablar. Veamos qué pasa. ¿Qué pasa? Llega un hippie a su casa y le dice, ¿qué onda tu gente? ¿Qué onda tú? ¿Qué onda tu tribu? ¿No? ¿Y por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué se drogan? ¿Por qué consumen ácido? ¿Por qué fuman marihuana? ¿Por qué la música? ¿Por qué hacen lo que hacen? Y la respuesta de él fue, porque en el fondo mi generación está buscando y gritando desesperadamente por Dios. Buscándolo en cosas que no corresponden. Pero en el fondo era un grito pidiendo salvación. Eso marcó al corazón del pastor. Y les abrió la puerta. Cuando les abrió la puerta, empezó a tener problemas con sus ancianos. Y sus ancianos lo empezaron a retar. Y lo empezaron a amenazar. Y él se mantuvo firme. Y les enseñó la palabra. Sin presión. Y comenzó como muchos de ellos llegaban con síndrome de abstinencia y se iban sin síndrome de abstinencia a la casa. Eso fue real. Muchos llegaban en sillas de ruedas y se iban caminando. Sin show. Enseñando la palabra y amándoles. Y yo soy parte de eso. De ese mover. Y nosotros somos parte de ese mover.
del Espíritu Santo, transformando, cambiando. Hoy hay otras barreras culturales. Esta persona es feminista o esta persona es... ¿entiendes? Y ponemos la barrera. Pero ellos tienen la misma búsqueda que las generaciones pasadas. El camino que ellos eligen tomar, quienes cambian de género o quienes están en estos movimientos subversivos o feministas o todos estos movimientos que hay ahora, también es un grito de auxilio, diciendo, por favor, necesito a Dios. Porque todo lo que ellos hacen, lo hacen porque están buscando algo. Lamentablemente, en algo que no les va a traer lo que ellos buscan. Pero tú y yo sí lo tenemos. Pero Dios espera que nosotros eliminemos nuestra barrera cultural. Samaria era una barrera cultural que los discípulos tenían que... De hecho, en Hechos 10, había otra barrera, los gentiles. Vamos a ver en Hechos 10. Pedro no quería... Pedro, el apóstol de Jesús, que experimentó la gracia de Dios, el perdón de Dios, no quería ir a la casa de un gentil a predicar el Evangelio. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Mostrarle una visión y mostrarle los animales más impuros que podía haber en el mundo para impactar a Pedro, y Pedro quedó impactado. Y el Señor le dijo, mata y come, Pedro. Y Pedro dijo, no, Señor, yo soy un buen judío. Yo me cuido, Señor. No he comido jamás esas cosas impuras. Y hablaba con razón. Porque él guardaba la dieta. No comía cerdo ni nada de esas cosas. Entonces Jesús le enseña algo. Le dice, mira, lo impuro yo lo puedo purificar. Así que partió. Vaya y predique en esa casa. Pedro tuvo que ser impactado con esa visión para romper la barrera, llegar a la casa del gentil, saludar al gentil, entrar en la casa del gentil, que nunca un judío había entrado a la casa de un gentil. Entrar ahí, y el hombre estaba con hambre de la palabra de Dios. Y le dijo, Pedro, por favor, tengo que escuchar de ti. Y este hombre, como no sabía muy bien nada, como quien quiso adorar a Pedro. Pero Pedro, no, tranquilo, somos consiervos, tranquilo, tranquilo. No se espantó por eso. Y le predicó el Evangelio. Resultado, creyeron. Toda su familia formadita estaba ahí, lista para escuchar la palabra. El Espíritu Santo desciende por primera vez en la historia sobre gentiles. Y los llenó a todos. Entonces, familia, Dios nos ha enviado a Jerusalén, sí. A Judea, sí, pero también a Samaria, donde no nos gusta. También nos ha enviado a lugares donde no nos gusta. Y donde tal vez tengo mi cierta resistencia. Es loco el Señor, pero es genial lo que Él hace. Porque te digo algo, si alguien no hubiese acusado esa barrera, yo no estaría aquí tampoco. Si alguien me hubiera visto mi pinta ahí, mi ropa, no habría pasado tampoco eso. ¿Nos intimidan los pelos morados? Sí. Nos intimidan sus discursos, sí. Pero ¿sabe qué, familia? Lo mismo que rescató al primer siglo es el mismo Jesús que puede rescatar en el siglo presente. Y finalmente, hasta lo último de los confines de la tierra. O sea, no hay límite. Jesús es para todos. ¿Qué hizo después Jesús? Y terminamos con esto hoy.
Verso 9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera como lo han visto ir al cielo. O sea, están mirando que Jesús se va, pero ahora estos dos varones ahí lo enfocan a ellos y le dicen: muchachos, hay tarea aquí. Muchachos, dejen de mirar hacia arriba. No miren al cielo. Tienen una tarea aquí. Y esa tarea es ser testigo de Jesús. Esa es la tarea. Y para eso, esperen la promesa del Espíritu Santo. Y hay una palabra que no nos gusta: esperen. ¿A quién le gusta esperar? Cuando vamos a un trámite y vemos el famoso papelito con la letra y el número y lo sacamos, dice B54 y están atendiendo al A25. Tengo que esperar. Pero está la posibilidad que me atiendan. Solamente que tengo que esperar, ¿no? Pero mi atención está asegurada si yo tengo ese papelito, ¿o no? Aunque sea el Z99. Si lo tengo asegurada la atención. Entonces Jesús me dice: esperen. Tengo el papelito. Lo tengo. ¿Cuándo? No lo sé. Pero tengo mi atención asegurada. Y en el momento que menos pensemos, su Espíritu descenderá sobre tu vida y sobre la mía. Y no solo una vez, todas las veces que sea necesario. Porque caramba que tenemos fugas, ¿no? Tenemos hoyitos por el cual el Espíritu Santo se fuga. Como en los monitos animados cuando le disparaban a alguien y tomaba agüita y le salían todos el agua por los hoyitos. Tenemos fugas en nuestra vida, ¿no? Hay pecados que tenemos que de repente se fuga el Espíritu Santo, hay carnalidades, por ahí se fuga el Espíritu Santo. Pero está disponible la esperanza nuevamente de volver a ser lleno de Él constantemente. Pablo le dice a los efesios: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean continuamente, esa es la idea, sean continuamente llenos del Espíritu Santo, continuamente. Y eso es súper importante. Entonces, familia, antes Jesús va a venir por nosotros, y eso es lo que dice el verso 11, va a venir de la misma manera, en las nubes nos va a recibir a nosotros, eso es lo que vimos en el rapto, pero mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Ser los testigos de Jesús que Él quiere en este tiempo. Y nos ha prometido el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Oramos, familia. ¿Sí?